Muy buenos días, queridos amigos, estimados hermanos. Hoy es viernes 29 de agosto del año 2025 y vamos a tener la conclusión de la lección número 9 que hemos estudiado durante esta semana y se ha titulado ¿Cómo vivir la ley? El Señor dijo a Moisés, así dirás a los israelitas, ustedes han visto lo que les hablé desde el cielo. No hagan ningún dios de plata ni oro para ponerlo junto a mí. Éxodo capítulo 20, versos 22 y 23. Quisiera explicar de manera sencilla cómo vivir la ley. En los países republicanos existe una constitución, la cual es la carta magna de cada nación. Esta constitución es un conjunto de leyes que consagra garantías, derechos y libertades. Y para poder cumplir la constitución se requieren leyes secundarias, y esas leyes secundarias en la mayoría están establecidas en los distintos códigos dependiendo de la materia de que se trate, ya sea penal, civil, mercantil, etcétera, agraria, etcétera. Y en otras leyes también, pero ninguna ley, note bien, puede estar por encima de la Constitución. Es decir, ninguna ley debe violar las garantías, derechos y libertades consagradas en la Constitución. Por eso la Suprema Corte de Justicia debe velar que las leyes que emiten los legisladores sean constitucionales. Bueno, el estudio que nos ocupa es cómo vivir la ley. Entonces, debemos hacer de cuenta que los 10 mandamientos o 10 palabras son el equivalente a la Constitución y las demás leyes que el Señor le da a Moisés, que son divinas también, claro, equivalen o son como los códigos que hemos mencionado, y de esa forma se vive la ley, obedeciendo esas leyes. Todo está reglamentado para que podamos vivir respetando los 10 mandamientos. Es decir, estas leyes son la ampliación de los 10 mandamientos, pero no solo nos dicen o indican cómo vivir la ley, sino que también nos dan la sanción, las consecuencias de transgredir la santa ley de Dios. Y estas leyes secundarias sí se pueden modificar o se pueden derogar, pero la santa ley de Dios es inmutable, los 10 mandamientos, y es eterna y nos rige a todos. Y los 10 mandamientos completos, incluyendo el cuarto, están vigentes por toda la eternidad y para todo ser humano y para todos. La santa ley de Dios nos demuestra las buenas intenciones que el Señor tiene para sus hijos, porque esta es una ley de amor, amor a Dios y amor al prójimo. Domingo 24 de agosto, el código del pacto. Recordemos que la base del pacto son los 10 mandamientos. Sobre ellos descansa el pacto y las leyes secundarias que también Dios le dio a Moisés, y de que los padres y de familia y los sacerdotes debían enseñar. Son el código del pacto y los encargados de hacer cumplir esas leyes por medio de la impartición de justicia son los jueces. Entonces, estos códigos van a establecer una pauta de comportamiento a seguir dependiendo de la materia de la cual se trate, ya sea materia penal, civil, etcétera. Estas leyes este día nos presentaron situaciones casuísticas, es decir, de casos concretos que cuando se presentaran en la vida real se resolverían de acuerdo con el proceso que marcaba el código. En este caso y día vimos en materia penal y civil, y el asunto más sensible que se trató fue la esclavitud, pero en ese contexto de esclavitud estaba todo legislado por Dios para dejar bien claro los derechos de los esclavos y sus obligaciones, y los derechos y obligaciones del amo. Aunque tristemente seguimos teniendo esclavitud bien sofisticada y disimulada. Lunes 25 de agosto, más leyes. En este día seguimos estudiando leyes que Dios le dio a Moisés en materia civil. Aquí no solo muestra cómo vivir la ley, sino también el procedimiento para resolver la violación y también el castigo o consecuencias o sentencia. Debo decirles que en cada país republicano existe un código que muestra las leyes que debemos respetar en base a la Constitución, y también existe un código de procedimientos que ayuda a la impartición de la justicia. Esto fue precisamente lo que el Señor hizo cuando le dio las leyes secundarias a Moisés. Aquí vimos casos de materia penal que tenían una solución civil. Aquí vimos 3 fiestas importantes también de los judíos, pero que tenían que ver
con recordar el sábado y tenían que ver también con su observancia de vivir la ley. Quiero enfatizar que el sábado nos recuerda a nuestro Creador, también a nuestro Redentor y a nuestro sustentador, y que esas tres fiestas de los judíos tenían el mismo propósito: recordar a su Creador, Redentor y sustentador. Martes 26 de agosto, el plan original de Dios. Dijimos que el plan original de Dios para su pueblo respecto a la tierra prometida era que el Señor mismo les entregaría la tierra en posesión. No tendrían que pelear por ella, pero por falta de fe y por violar el pacto, los planes originales de Dios se cambiaron y toda esa generación incrédula habría de pagar las consecuencias de su violación. No entraron en la tierra prometida, murieron en el desierto sin ninguna esperanza. Quiero enfatizar que a pesar de todo, el ángel de Dios siempre los acompañó, siempre iba con ellos, es decir, nuestro Señor Jesucristo. Jehová es su nombre. Ya estudiaremos algo de Jehová, del nombre de Cristo al respecto algún día. Miércoles 27 de agosto, ojo por ojo. Esta ley del talión era simbólica, no es que literalmente ibas a cobrar ojo por ojo o diente por diente. Se había malinterpretado y también se había aplicado mal. La ley del talión no era un permiso para vengarse, tampoco era una autorización para tomar justicia por mano propia o por propia mano. Más bien, era una ley que permitía al agraviado o al ofendido reclamar justicia ante los jueces por medio de un proceso de investigación que se abría para encaminarse a hacer justicia. Y esta ley del talión también ayudaba al pueblo a vivir la ley, porque si hacía justicia por su propia mano, ya estaría violando los principios de los 10 mandamientos, pero sabía que no tenía que hacerlo. Jueves 28 de agosto, venganza. En realidad, la venganza no tiene razón de existir y si siempre se hubieran respetado los 10 mandamientos y los códigos respecto del pacto, la venganza nunca hubiera existido. Cuando el Señor declara que Él hará venganza, no tiene nada que ver con el concepto de venganza que manejamos nosotros como seres humanos. Ese concepto lo usa el Señor porque es un lenguaje humano para que nosotros entendamos y comprendamos lo que el Señor quiere decir y quiere decir que hará justicia, porque en el vocablo del Señor no existe la palabra venganza. Dios es un Dios de principios y la justicia es su principio. Amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así dice esta versión. Ahora, noten como dicen otras versiones. Queridos míos, no os toméis la justicia, note bien, por vuestra mano, dejad que sea Dios el que castigue, como dice la Escritura: yo haré justicia, yo daré a cada cual su merecido. Esta otra versión dice: queridos hermanos, no busquen venganza, sino dejen que Dios se encargue de castigar a los malos. Pues en la Biblia Dios dice: a mí me toca vengarme, yo le daré a cada uno cuál es su merecido, es decir, hacer justicia. Esta otra: y no se tomen la justicia por su propia mano, queridos míos, dejen que Dios sea quien castigue, según dice la Escritura: a mí me corresponde castigar, yo daré a cada cual según su merecido, dice el Señor. Recordemos que debemos ser perfectos como Dios es perfecto, es decir, misericordiosos, amorosos, maduros, todo lo que ya estudiamos, para estudiar y meditar. Puesto que vivimos en el terreno de nuestro enemigo, no es de extrañar que podamos ser heridos por sus hábiles y engañosas artimañas. ¿Quién de nosotros no ha conocido el dolor y el sufrimiento provocados por el pecado y el mundo caído y pecaminoso en que vivimos? Desgraciadamente, esto forma parte de la vida, pero Dios nos da poder para afrontarlo. Nuestro amado Salvador nos enviará ayuda en el momento mismo en que la necesitamos. El camino del cielo quedó consagrado por sus pisadas. Cada espina que hiere nuestros pies hirió también los suyos. El castigo antes que nosotros, la cruz Él cargó antes que nosotros la cruz que cada uno de nosotros ha
de cargar. El Señor permite los conflictos a fin de preparar el alma para la paz. El tiempo de angustia es una prueba terrible para el pueblo de Dios, pero es el momento en que todo verdadero creyente debe mirar hacia arriba a fin de que por la fe pueda ver el arco de la promesa que le envuelve. Queridos amigos y hermanos, como decíamos en la introducción de esta lección, para vivir la ley es necesario obedecerla, que sea parte de nuestra vida, que sea el estilo de vida que nos caracteriza y nos rige. Pidamos al Señor que implante su ley en nuestro corazón a través del poder del Espíritu Santo para vivir el nuevo pacto. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Y pondrán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Dios bendiga a cada uno de vosotros.